En este video vamos a profundizar en la ecuación de Saha, una ecuación muy importante en la justificación de la aparición de determinadas líneas para los espectros estelares. Anteriormente hablamos de la ecuación de Boltzmann, una ecuación que nos permite calcular el número de átomos que tienen una determinada energía, esto en función de la temperatura. Entonces, uno de los primeros cálculos que vamos a hacer es justificar la aparición de las líneas Balmer, de la serie de Balmer, para ciertas temperaturas. Un cálculo bastante general nos permite determinar cuál es la temperatura a la cual el número de átomos con electrones en el estado fundamental n igual a 1 es igual al número de átomos con electrones en el primer estado de excitación n igual a 2. Para eso usamos la ecuación de Boltzmann, que la mostramos en la ecuación número 1, y relacionamos los estados energéticos N1 y N2. En este caso vemos que esta fracción debe ser igual a 1, ya que el número de átomos debe ser igual. Además, tenemos que identificar cuál es el G, que es el valor de degeneración del estado. Para el N2 recordamos que la fórmula es 2n cuadrado, así que nos dará un resultado de 8. Y para el estado fundamental n igual a 1 nos dará un valor de 2. Hacemos una diferencia en las energías y despejamos para la temperatura, la cual obtenemos una temperatura bastante alta de aproximadamente 85.000 Kelvin. Y esto pues básicamente lo que nos dice es que para obtener líneas de Balmer necesitaríamos temperaturas de alrededor de los 85.000 Kelvin, lo cual está en contradicción con la experiencia, porque observamos que las líneas Balmer aparecen más o menos a los 9.000 Kelvin. Esto lo podemos ver en la siguiente figura, en la cual observamos que en la clasificación espectral de Harvard, recordemos que en esta clasificación la temperatura va disminuyendo a medida que nosotros vamos avanzando en la clasificación, es decir, que las estrellas más frías son las estrellas de tipo M, así que a medida que nosotros vamos subiendo la temperatura, más o menos por las estrellas de tipo F, por ahí de los 7500 a 6000 Kelvin, aparecen las primeras líneas de Balmer. En las estrellas de tipo A, más o menos entre 7500 y 10.000 Kelvin, se vuelven más intensas, y a medida que vamos subiendo la temperatura, para las estrellas de tipo B o de tipo O, estas empiezan a disminuir. Esto contradice el resultado anterior, porque aquel nos dice de que para estrellas de muy alta temperatura vamos a encontrar estas líneas Balmer. Entonces esto nos hace preguntarnos cuál es la razón para la cual suceda esto. Y la justificación o la explicación de esto es considerar las etapas de ionización en las que se encuentran los átomos. Ahí es donde entra en juego la ecuación de Saha. Bien, la ecuación de Saha fue formulada por el astrofísico indio de apellido Saha. Él estudió la ionización térmica de los elementos. Recordemos que cuando hablamos de ionización nos referimos a la extracción de un átomo neutro de uno de sus electrones, y para esto se necesita cierta cantidad de energía. Esa energía le llamamos usualmente la energía de ionización. La tenemos aquí en la ecuación número 2 como chi sub i. Esta energía es la energía necesaria para remover un electrón de un átomo en el estado fundamental, llevándolo hacia una etapa de ionización I más 1, respecto a la etapa I. Entonces, cuando nosotros removemos este electrón, vamos a obtener un ion. Ese ion va a coexistir con los electrones libres, así que vamos a tener una cantidad de electrones libres. Estos electrones libres pueden recombinarse con los iones y volver a formar un átomo neutro. Así que nosotros estamos interesados en calcular cuál es la fracción de átomos que se encuentran en un estado de ionización I más 1 respecto a los que se encuentran en un estado de ionización I. En esta ecuación entonces nos encontramos con una
un término que es bastante común en la mecánica estadística. A este término usualmente se le conoce como la longitud de onda térmica, es la que pueden ver aquí entre paréntesis. Y además aparece otro término muy familiar para la mecánica estadística, que es la función de partición. La función de partición la tenemos definida en la ecuación número 3 y básicamente la función de partición es una suma ponderada. Pueden ver que aquí la ponderación tiene que ver con la degeneración del estado de ionización. Es una suma ponderada del número de formas en que el átomo puede disponer sus electrones con la misma energía. O sea que nosotros aquí tendríamos que hacer una sumatoria dependiendo de cuál sea el valor de ionización. Usualmente nos referimos a este con letras o con números romanos más bien. Y así encontraríamos este valor. También es importante decir que la ecuación de Saja solo es válida cuando el plasma está débilmente ionizado. Entonces la pregunta es ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre la ionización en una estrella? Cuando tenemos un gas que está a una temperatura lo suficientemente alta o a una densidad lo suficientemente alta, las colisiones térmicas de los átomos ionizarán algunos de estos átomos, formando un gas ionizado. Los electrones liberados forman entonces una nube de electrones que coexiste con el gas circundante de iones atómicos y de átomos neutros. Esto genera, por tanto, un campo eléctrico, el movimiento de las cargas, esto genera una corriente, ¿verdad? Y por ende, de electromagnetismo sabemos que habrá un campo magnético y entonces se crea un nuevo estado de la materia que se le llama el plasma. Este plasma usualmente lo encontramos en las atmósferas de las estrellas, así que precisamente en ese contexto es que estamos hablando. Además, debemos discutir otros términos que aparecen en la ecuación de Saja. Por ejemplo, el término P sub E es la presión electrónica o la presión de electrones libres. Esta se define en términos de el número de electrones por unidad de volumen que aparecen en este material o en el gas. Además, por ahí encontramos la temperatura, ¿verdad? Un término similar al de la ecuación de Boltzmann. A continuación vamos a volver a una de las preguntas que nos hicimos anteriormente y era el por qué las líneas Balmer aparecían a temperaturas mucho más bajas de lo que predice la ecuación de Boltzmann, que es aproximadamente a unos 85.000 Kelvin. En ese sentido, entonces vamos a calcular el grado de ionización en una atmósfera estelar, es decir, cuántos de los átomos que están en esta atmósfera están en el primer estado de ionización respecto a los átomos neutros. Vamos a asumir que está compuesto de hidrógeno puro con una presión electrónica de 20 pascales y el intervalo de temperatura en que haremos esta medición es de 5.000 a 25.000 Kelvin. Para esto utilizamos la ecuación de Saja, que es la ecuación que estudiamos anteriormente, y vemos que necesitamos a partir de esta ecuación varios cálculos o varios resultados. Lo primero son las funciones de partición para estos estados de excitación o para estos estados de ionización. Necesitamos la energía de ionización, en este caso la conocemos, es de 13.6 electronvolt para el átomo de hidrógeno. Y las funciones de partición, pues tenemos que ver realmente cuál es el estado en que se encuentra. El más sencillo de calcular es el hidrógeno una vez ionizado. Este básicamente es un protón. Un protón tiene una única cantidad de números cuánticos, así que no tiene degeneración, por lo tanto el valor de G es igual a 1. Y la sumatoria de la definición anterior pues carece de sentido para hacer su cálculo. En el segundo caso, para el hidrógeno neutro, la función de partición, haríamos el cálculo de toda la sumatoria y lo que observamos en la práctica es que en la sumatoria el término preponderante es el término G1 y los términos G relacionados con G2, G3, G4 en general van a ser bastante pequeños y prácticamente va a ser igual a 2. Entonces en ese sentido
nosotros vamos a aproximar el valor de Z1 a 2. Ese es un problema que nos sugiere el libro de texto. Y básicamente lo que tenemos que hacer es introducir los valores de las energías en esta ecuación y una temperatura promedio para estar muy claros de esta aproximación. Luego lo que deberíamos hacer es introducir estos resultados en la ecuación de Saha, la ecuación número 2, porque todos los demás términos los conocemos. Conocemos la presión electrónica, conocemos la constante de Boltzmann y toda esta longitud de onda que aparece entre paréntesis. Así que nos va a quedar en términos de la temperatura. Lo introducimos en un software de cálculo para hacerlo un poco más sencillo. Y con eso podemos encontrar cuál es la cantidad de átomos que están en el primer estado de ionización respecto a los átomos neutros. Pero nosotros en el problema estamos interesados en cuál es la cantidad de átomos que están en el primer estado de ionización respecto al total de átomos. Entonces vamos a hacer una pequeña manipulación. Para calcular esa fracción, vamos a reconocer que el número de átomos total puede estar ya sea en forma neutra o en forma de primer estado de ionización. Así que a continuación dividimos entre el número de átomos en neutros y obtenemos esta fracción. Esta fracción nosotros la podemos graficar en términos de la temperatura para el intervalo entre 5000 y 25000 y así obtenemos esta figura. En esta figura podemos notar un rápido crecimiento de la curva. Esto quiere decir que el intervalo en el cual se da la ionización de los átomos de hidrógeno es un intervalo bastante pequeño, y a esta zona donde se da la ionización usualmente se le conoce como la zona parcial de ionización. Podemos reconocer aproximadamente que a los 9600, antes de los 10.000, se da aproximadamente el 50% de la ionización de los átomos de hidrógeno, y más o menos para los 11.000 se da el 95% de la ionización. Esto justifica la aparición de las líneas Balmer para una temperatura mucho más baja que lo que nos dice la ecuación de Boltzmann. Un segundo cálculo que nos interesa es ver cuál es la intensidad o a qué temperatura se da el máximo de intensidad de las líneas Balmer. Y para esto hacemos una combinación de los dos resultados, la ecuación de Saha y la ecuación de Boltzmann. Entonces separamos, básicamente estamos interesados en calcular cuál es la cantidad de átomos que están en el segundo estado de excitación respecto al total. Entonces hacemos una separación de este cociente, separamos N2 y básicamente notamos que virtualmente todos los átomos neutros de hidrógeno están en el estado fundamental o están en el estado de primera excitación. Es decir, que N1 romano sería aproximadamente igual a N1 más N2. Haciendo esta separación, luego simplemente nos resta dividir cada una de los términos entre N1 y así obtener un nuevo término que vamos a graficar en función de la temperatura. Entonces, en esta ecuación podemos notar el pico máximo aproximadamente a los 9900 Kelvin, haciendo una medición rigurosa. De acuerdo, y esto está en consonancia con las observaciones, es decir, más o menos para una temperatura de los 9900 Kelvin, esos son estrellas más o menos de tipo espectral A, se observará el máximo de intensidad de las líneas Balmer. Y luego, como podemos ver, a medida que la temperatura va disminuyendo, entonces la intensidad de estas líneas va a bajar. Así que después de los 9900 Kelvin se da una rápida disminución en la intensidad. También es importante notar que en las atmósferas no vamos a tener una situación ideal en la cual solo tenemos hidrógeno. A veces aparece también el helio. Más o menos hay una razón de que por cada 10 átomos de hidrógeno hay un átomo de helio.
Entonces esto haría un aumento o provocaría un aumento en la temperatura a la cual se alcanza un similar grado de ionización. Es decir, que hay más electrones libres para recombinarse.